2 horas y media después de la llegada del Galahad, la lancha de desembarque y el pontón pudieron empezar a descargar. Pero entonces se decidió que una ambulancia de campo tenía prioridad sobre la guardia galesa y debía descargarse primero. Todo el mundo sabía que teníamos que bajar del barco. Todos sabíamos que teníamos que desembarcar. Pero todos sabíamos que no podíamos. No había manera de desembarcar. No podíamos ir nadando. No se podía nadar con todo el material. Necesitábamos un transporte, necesitábamos una lancha de desembarque, así que hasta que apareciera no podíamos hacer nada. Muchos de los guardias esperaban sobre la cubierta de tanques del Galahad, rodeados de vehículos y de munición. Estábamos debajo de las cubiertas y allí estuvimos todo el día. Sabíamos que era de día, claro. Estábamos en un lugar cerrado y durante todo el día estuvimos cargando y descargando nuestro equipo porque nos decían que íbamos a desembarcar. Y después nos decían que nos lo quitásemos y nos relajásemos. Eso ocurrió 5 o 6 veces durante el día. En el barco la gente jugaba a las cartas o dormía un poco. Limpiábamos las armas, cosas cotidianas, pero lo hacíamos rodeados de combustible y munición. Finalmente, tras 6 horas, la guardia galesa se preparó para desembarcar. Pero la suerte del Galahad se había acabado. La Fuerza Aérea Argentina atacó desde un cielo azul y despejado. De repente oímos un rugido y miré hacia arriba y vi la parte de abajo de unos 5 aviones o incluso 6. Los 2 primeros acababan de soltar bombas cilíndricas de punta plana que caían girando. Todavía tengo esa imagen grabada. Desaparecieron por la escotilla y salió una llamarada. El mundo se volvió naranja. El impacto me levantó como si fuese una muñeca de trapo. Yo llevaba entre 15 y 20 kilos de material, pero fue como si fuera una pluma. Estaba ahí de pie. Me volví a mirar hacia mi izquierda cuando hubo la explosión. Y la bola de fuego me golpeó el lado izquierdo. Aspiró todo el aire de mi cuerpo. No es que contuviera el aliento. No había aliento que contener. Estaba volando. Me temblaban todos los huesos. Me dolían todos los nervios. Lo único que pude oír cuando nos dieron fue un ruido de ráfaga. A mi izquierda estaba la unidad de mortero. A ellos les dio de pleno. Me encontré entre un amasijo de cuerpos, de hombres vivos. Tenía gente debajo y tenía gente encima. En la montaña en la que estábamos, cuanto más altos, más quemados. Tuve mucha suerte, ya que los chicos que había delante de mí pararon un poco el golpe. Me di cuenta de que había sido un ataque bastante violento. Tras un par de minutos decidí que lo mejor que podía hacer era llevar a todo el mundo desde las cubiertas inferiores a las superiores. Así que anuncié por megafonía que abandonaran el barco. Durante los 10 primeros segundos cundió el pánico. Después empezamos a entender lo que había pasado y actuamos con profesionalidad. Todo el mundo empezó a subir lo más rápido posible. Entonces empezaron a salir por la puerta. Estaban todos quemados, humeaban, había fuego, tenían la ropa en llamas. Estaban todos muy mal. Y salían en grandes cantidades por la puerta. No había espacio, fue horrible. Unos 30 segundos después de que saliésemos a la cubierta de tanques por tercera vez, tras sacar a todo el mundo, hubo una gran explosión. La munición estalló, estallaron los vehículos y supimos que no valía la pena volver a bajar, porque todos habían muerto. Es horrible. Lo primero que piensas es que, gracias a Dios, es otra persona y no tú. Y en cuanto lo piensas, te arrepientes, porque esa otra persona es uno de tus compañeros.
Cerca de allí, en la ensenada de Bahía Agradable, el oficial al mando Johnny Rickett y su sargento mayor, Tony Davis, no tenían ni idea de dónde estaba la otra mitad de sus hombres. Lo recuerdo muy bien. Y si lo pienso, vuelvo a vivirlo. Cogí a Tony y nos montamos en la moto. Veíamos una columna de humo que salía de un barco, uno de los dos barcos que estaban en el puerto de Fitzroy. No sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco cuando lo bombardearon. Ni siquiera sabíamos que nuestros chicos estaban en ese barco. Muy dentro de mí, cuando vi que habían alcanzado un barco, no sé si fue una premonición, pero supe que había guardias galeses a bordo de ese barco. Ambos barcos estaban en llamas, el Tristram y el Galahad. Los botes salvavidas llevaban a algunos hombres a tierra. Podría decirse que era un caos, pero era un caos organizado. Una vez que los chicos bajaban del barco y llegaban a la costa, había mucha ayuda. La ambulancia de campo estaba en la costa, administraban primeros auxilios, les daban morfina y ayudaban a quienes necesitaban socorro. Pasaban muchas cosas buenas, pero la situación era horrible. Como los heridos fueron transportados rápidamente a diferentes barcos y hospitales de campo para su tratamiento, tardaron días en saberse el alcance de las muertes y las heridas. El viernes nos dijeron que había desaparecido y el sábado por la tarde, sobre las 4 o las 5, el ejército llamó a la puerta y nos dijeron que aunque no había cuerpo que demostrara que mi hijo había muerto, tenían que suponer que así había sido porque no le encontraban. Yo solo dije, le hemos perdido. Sabía que había desaparecido y sabía que no le volvería a ver. Y miré a mi marido, que no podía hablar conmigo. Y yo tampoco podía decirle nada. Y recuerdo que se golpeó la cabeza contra la pared, como si quisiera aliviar el dolor. Pero ese tipo de dolor no se alivia, no es fácil. Seis días después del bombardeo del Sir Galahad, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron. Cabo de tierra Anthony Berg. Sargento de tierra James Carlyle. Guardia Ian Day. Mientras el resto de la Fuerza Especial celebraba la victoria en las Malvinas, la Guardia Galesa regresó a Fitzroy para celebrar un funeral. Se hizo a bordo del Tristram, mientras el Galahad seguía ardiendo junto a él. Fue un día muy emotivo. Tuve que leer los nombres de los chicos que habían muerto. Guardsman Dennis Hughes. Hubo un nombre que me afectó en particular, el nombre del chico con el que me había alistado. Había estado hablando con él justo antes de marcharme de la cubierta de tanques. Leyeron su nombre y tuve un momento de mucha tristeza. Guardsman Irwin Phillips. Guardsman Gareth Poole. Les conocía a todos. Éramos una familia muy unida. Estar al mando de un batallón en una guerra, y esta fue una guerra despiadada, aunque fuera corta, es algo muy especial. Por la mañana y cuando se ponga el sol, les recordaremos. Les recordaremos. Tras la ceremonia, el Galahad fue remolcado hacia el mar y se hundió como una tumba de guerra. Parecía el final de un trágico episodio en una campaña victoriosa. Pero para muchos de los que habían sobrevivido a la tragedia, esta todavía no había terminado.